Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte y también para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. En su Biblia, por favor, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, por favor. La Biblia dice, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este pasaje, este versículo, nos enseña 4 verdades. Empezamos primero por el personaje, el autor de esta carta, Santiago. Nosotros podemos observar la vida de Santiago antes de que él haya recibido a Cristo como Salvador personal. Empezando por su nombre, y usted en la diapositiva puede observar la palabra griega que se traduce Santiago y también la palabra hebrea que se traduce Santiago, y el significado es uno que toma por el talón, un suplantador. Esto nos hace recordar que en el pasado un par de hermanos, el uno Jacobo y el otro Esaú, a Jacobo se le llamó el que toma por el talón, el suplantador, porque este hombre llegó a hacer eso, llegó a tener el primer lugar por tomar el lugar de su hermano Esaú. Recuerde que esta misma palabra que se llega a traducir Jacob o Jacobo es la palabra que se traduce en nuestra Biblia Santiago. Así es que es el mismo personaje. Haciendo esta aclaración, nosotros necesitamos observar que en el Nuevo Testamento hay 4 personajes a los que se les puede identificar con el nombre de Santiago. El primero es el hijo de Matán y padre de José, el esposo de María. El segundo es el hijo de Zebedeo y pescador Galileo. El tercero es el hijo de Alfeo y también uno de los 12 apóstoles. Y el cuarto es el hermano carnal de Jesucristo. Así es que estos 4 personajes utilizan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el nombre Santiago o el nombre Jacobo. El personaje que escribió la carta de Santiago que vamos a estudiar es este hermano carnal de Jesucristo. En la cita que usted ve en la pantalla puede observar que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La familia de Jesucristo estaba formada aquí por 4 hermanos: Jacobo, José, Judas, Simeón y Jesucristo, 5 hermanos, y el texto dice y sus hermanas, por lo menos 2 hermanas. Así es que la familia de Jesucristo estaba formada por 7 hermanos, papá y mamá, una familia típica en el judaísmo. De este hombre, este hombre llamado Jacobo o llamado Santiago, él es el que escribe la carta de Santiago que nosotros vamos a estudiar. Antes de conocer a Cristo como Salvador personal, Santiago tenía ciertas cualidades. Era un hombre culto. Usted puede ver en la siguiente diapositiva
un extracto de todo lo que utiliza Santiago para escribir esto. Aquí tienen los pasajes bíblicos y observe, él saca muchas figuras del idioma, figuras derivadas de los fenómenos naturales, figuras derivadas de la botánica. Siguiente, por favor. Figuras derivadas de los objetos inanimados, figuras derivadas de la anatomía y figuras derivadas de la zoología. Nosotros podemos ver que el conocimiento de Santiago, antes de conocer a Cristo como Salvador personal, hace de él un hombre culto. Era un hombre culto. También nosotros podemos observar que este hombre obviamente era incrédulo. En la cita que usted ve en pantalla, el texto dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Este hombre era incrédulo, aun cuando nació, aun cuando era parte de la familia carnal del propio Señor Jesucristo. Este hombre llamado Santiago, como otros de sus hermanos, no creían en él. En un momento del ministerio de Jesucristo, al final del ministerio, cuando Jesucristo resucitó, 1 Corintios, la cita que usted ve en la pantalla, nos dice a nosotros: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí, en este momento, o poco tiempo antes, Jacobo o Santiago llega a ser impactado por el Evangelio y llega a conocer a Cristo como Salvador personal. Aquí es cuando él recibe a Cristo y su vida es transformada. Este es el Santiago que escribe el libro antes de su conversión. Observemos algunos detalles después de que este hombre llega a conocer de Cristo. El versículo 1 de nuestro texto, Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Observe cómo él llega a mostrarse. Él dice de sí mismo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Recuerda quién era Santiago? Observe algunos detalles. Número 1, hermano de Jesús, lo vimos, lo leímos hace un ratito. Él pudo llegar a decir, cuando escribió su carta: yo soy Santiago, el hermano de Jesús. No muchos podían decir eso. Había llegado a ser un hombre privilegiado porque pertenecía a la familia carnal donde el propio Señor Jesucristo, el propio Dios, había nacido. Se podía sentir orgulloso, privilegiado de ser hermano carnal de Jesús. Pudo haber dicho, leímos esta cita, la segunda: yo he visto a Jesús resucitado. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él pudo decir cuando escribió la carta: yo soy uno de los pocos que ha visto a Jesucristo resucitado. Pudo decir de sí mismo: yo soy el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Hechos dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo. Era el pastor principal, Jacobo, de la iglesia de Jerusalén. Y el mismo apóstol Pedro, con el liderazgo que tenía, llegó a ver como importante que lo que le había sucedido a él sea conocido por el propio pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo. Era un hombre importante, Jacobo. ¿Pudo este hombre
haber dicho: yo soy un líder referente. Gálatas nos dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando el apóstol Pablo visitó Jerusalén, buscó a 2 personas en especial, al apóstol Pedro y a Jacobo. Jacobo era un líder importante, era un líder referente, y el apóstol Pablo le buscó a él para darle a conocer lo que estaba sucediendo. Jacobo pudo decir: yo soy una de las columnas del liderazgo. Gálatas dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, observe, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo, el escritor del libro de Santiago, era uno de los que eran considerados como columnas en el liderazgo. Era un hombre tremendamente importante. Número 6. Era un líder prominente. En Hechos capítulo 15 se cuenta acerca del concilio. Un concilio en la primera iglesia sumamente importante, porque estaban decidiendo en ese concilio el hecho de que la salvación era únicamente por gracia. Había un grupo de judíos que llegaron a negar ese hecho de que la salvación era por gracia. Y se hizo este concilio, y los líderes importantes, el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Pedro, los apóstoles, estaban ahí. Pero lo interesante, cuando usted lee Hechos 15, es que Jacobo era el que presidía el concilio. Observa capítulo 1, versículo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No se presentó Santiago como el hermano de Jesús. No se presentó como aquel que había visto a Jesucristo resucitado. No se presentó como el pastor de la iglesia de Jerusalén. No se presentó como un líder referente. No se presentó como la columna de liderazgo, ni aquel que llegó a presidir un concilio importante. Era tal la humildad de este hombre que se presenta como esclavo. ¡Qué tremendo! Qué tremendo el cambio que el evangelio llegó a producir en la vida de este hombre. Cuando escribe su carta, pudo sacar todos sus títulos, pudo sacar todo el conocimiento que tenía, pudo sacar su hoja de vida y mostrarnos todo lo que él había logrado. Pero cuando él se describe a sí mismo, se describe como el esclavo de Dios y el esclavo de Jesucristo. Qué tremenda humildad. Como usted está viendo en la pantalla, la palabra siervo puede ser la traducción de varias palabras del original. Ahí usted tiene 2. Y esas 2 están tomadas ahí por 2 detalles interesantes. Una de las palabras que se traduce siervo es la palabra griega doulos. Cuando se usa esta palabra, se hace referencia al hecho de que ese esclavo ha nacido esclavo.
La otra palabra, andrapodón, es una persona que no era esclava y que en algún momento de su vida llegó a ser esclavizada. La palabra siervo en el versículo 1 que estamos estudiando es la palabra doulos. Santiago nació esclavo. No nació físicamente, no es una referencia a su nacimiento físico, es una referencia a su nacimiento espiritual. Este hombre llegó a decidir, después de haber recibido a Cristo como Salvador personal, llegó a decidir ser esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a regresar un momentito a esa idea, pero quiero que vea otra cosa. En su Biblia en español, usted va a ver el versículo 1 de esta forma: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En un libro que se llama Interlineal, usted puede encontrar no solo la cita bíblica, sino puede encontrar toda la información del idioma original de la Biblia. Aquí lo tiene, toda la información del idioma original. Un detalle interesante es que estos libros ponen números aquí a cada una de las palabras para que nosotros observemos el orden en que las palabras van apareciendo, que no es el mismo orden en el español. Usted observa, el texto bíblico dice: Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Hay una gran diferencia. ¿Por qué el orden es planteado así? El texto no está enfatizando el hecho de que Santiago es un esclavo. El texto está enfatizando de quién Santiago es esclavo. La idea no se está centrando en Santiago, se está centrando en Dios. De Dios y del Señor Jesucristo, yo soy esclavo. El pensamiento no se centra en Santiago y en su decisión de ser un esclavo de Jesucristo, que sí es una decisión importante, pero el énfasis del versículo está en el hecho de que Santiago reconoce el privilegio que él ha tenido de ser considerado un esclavo, no de cualquiera, sino de el único Dios verdadero, Dios y Padre, y el Señor Jesucristo. No hay orgullo por ningún lado en la vida de Santiago. Él le da la gloria y le da el honor a Dios. En las siguientes diapositivas usted puede ver un pequeño listado. En esa diapositiva está el listado de todos aquellos que en el Antiguo Testamento han sido considerados esclavos de Dios: Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moisés, Josué, Caleb, David, Daniel. En la siguiente diapositiva, aquellos que han sido considerados esclavos en el Nuevo Testamento: Epafras, Timoteo, Pablo, Pedro, Judas, Juan, Jesucristo y por supuesto Jacob, del que estamos hablando. No hay muchos esclavos de Jesús. No hay muchos siervos de Dios. Pueden haber muchos creyentes. Pueden haber muchas personas que hemos llegado nosotros a conocer a Cristo como Salvador personal. Pero para ser un esclavo de Jesucristo, uno tiene que tomar la decisión de rendirse a la autoridad de Él. Uno tiene que tomar la decisión de aprender a vivir bajo su autoridad, bajo obediencia. Y aun cuando a veces hayan mandamientos y pasajes en la Biblia que no nos parezcan, no estemos de acuerdo, aquel esclavo no cuestiona lo que su Señor le dice, simplemente obedece. Y sabe, una de las razones de por qué una persona no ve una vida transformada
¿Por qué nosotros no llegamos a ver una vida diferente? Es porque aún con lo importante que es recibir a Cristo como Salvador personal, solo nos hemos quedado en eso. Con la decisión de recibir a Cristo empieza la vida diferente, por supuesto. Cantamos, soy nueva criatura. Es cierto, ahí empieza el cambio. Pero no todos los creyentes en Cristo llegan a experimentar un cambio de vida, una transformación de vida, porque lo que toca hacer para que eso suceda, para que ese cambio interno, radical que ha producido Cristo cuando me salvó, sea visible a otros y a mí, yo necesito tomar la decisión de ser un esclavo de Jesucristo. No muchos. Usted ve la lista en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pocos llegaron a ese punto. Pocos llegaron en su vida cristiana, a consagrar su vida para vivir de manera obediente, vivir bajo el liderazgo de nuestro amo. Y esa es una de las razones principales por qué nosotros, a pesar de ser hijos de Dios, a veces no vemos cambios de fondo en nuestra vida, en nuestro caminar. Vamos a regresar un momento a este tema, pero observe el versículo 1. El tercer principio que aprendemos del versículo 1 es a quiénes Santiago dirige su carta. El texto dice a las 12 tribus que están en la dispersión. A ellos dirige la carta. La carta es dirigida primariamente a judíos que vivían fuera de Jerusalén, formaban parte de las 12 tribus que están en la dispersión. En varios momentos de la historia, la nación de Israel ha experimentado dispersión. Esta dispersión de la que se habla es el resultado de un decreto romano que, por tratar de dañar a los judíos y sobre todo a los judíos cristianos que existían en ese primer siglo, el emperador de turno llega a usar la ley y su autoridad simplemente para dañar a todo aquel que era judío, que era cristiano. Así es que esta gente a la que está escribiendo Santiago es gente que está pasando por problemas, por dificultades. Ya de por sí el hecho de no vivir en su propia tierra en Jerusalén, tener que vivir fuera de Jerusalén en otro lugar, ya era de por sí un problema. Nosotros podemos ver a nuestros compatriotas en otros lados del mundo, algunos padeciendo, a otros yéndoles bien. Pero la constante en la mayoría de ellos es que añoran volver a su tierra. El éxito, la prosperidad, no les ha dado lo que le da vivir aquí en este lindo Ecuador. Es difícil ser un expatriado, es difícil ser uno que no vive en su tierra. Pero sumado a eso, debemos añadirle el hecho de que esta gente no escogió estar fuera de Jerusalén. Le sacaron de Jerusalén porque el gobierno de turno estaba en contra de los cristianos. A este problema, nosotros debemos añadir otros problemas que se fueron sumando. Algunos de esos problemas producidos por estas mismas personas, estos mismos cristianos que llegan a salir de Jerusalén. Esta gente, algunos de ellos comenzaron a vivir mal en su vida cristiana. Comenzaron a pecar, comenzaron a alejarse del Señor, comenzaron a hacer cosas incorrectas. Experimentaron cosas difíciles.
un cuarto principio es el propósito por el cual Santiago llega a escribir su carta. Y está en la última palabra que usted ve del versículo 1. Salud. Salud. Palabra que significa regocijarse, estar contento, era un saludo típico en ese tiempo. Lo que Pablo quiere, que la gente que está en problemas y dificultades, algunas de esas dificultades por propias malas decisiones, por propios pecados que ellos habían permitido, Santiago lo que quiere hacer con ellos a lo largo de esta carta es llevarles al punto donde esa situación en la que se encuentran pueda ser transformada y ahora ellos puedan vivir una vida de regocijo, una vida donde disfruten la vida abundante que Dios nos ha dado. Una pequeña lista de los problemas y dificultades que nosotros vamos a encontrarnos mientras vayamos estudiando esta carta de Santiago es esta. Problemas porque eran creyentes. De hecho, fueron dispersados por eso. Grandes tentaciones, y en muchas de ellas estos creyentes cayeron. Algunos llegaron a preferir a la gente rica porque pensaron que al preferirles estas personas iban a ayudarles económicamente. Otros creyentes llegaron a competir por el liderazgo de la iglesia. Otros no vivían de acuerdo a lo que se creía. Esta iglesia sufría de grandes problemas por el pecado de la lengua, críticas, insultos, tan serios que existían peleas entre ellos, al punto de que la iglesia se había dividido por la crítica. El nivel de mundanalidad de estos creyentes era tremendo, donde aún siendo hijos de Dios, cuando si nosotros les pudiéramos ver cómo ellos vivían, no se notaba una diferencia entre un creyente y uno que no lo era. Así es que vivían igual que incrédulos, hablaban igual que incrédulos, se reían de cosas que los creyentes no deben reírse. Participaban de actividades incorrectas. En la práctica vivían como incrédulos. Eran mundanos. El nivel de mundanalidad era tremendo en esta gente. Algunos creyentes habían decidido desobedecer al Señor, desobedecer la palabra de Dios. Y como consecuencia de esa decisión, algunos de estos desobedientes estaban cosechando a través de una enfermedad física la consecuencia de su desobediencia. Algunos de estos creyentes se habían apartado de Dios. Se habían apartado de la iglesia. Y aun cuando usted puede escuchar una lista de problemas y de pecados que tenía esta iglesia a la que Santiago escribe, en verdad no es una lista de problemas misceláneos. En verdad hay un problema que es la raíz de todo. Cuando usted ve a un precioso bebé, como el que lo ve en la pantalla, es lindo ver a un bebé. Pero es trágico cuando un adulto se comporta como bebé espiritual.
Y el problema de esta iglesia es inmadurez espiritual. Capítulo 1, versículo 4, versículo 17, versículo 25, capítulo 2, versículo 22, capítulo 3, versículo 2. A lo largo de toda la carta de Santiago, Santiago habla de la inmadurez cristiana. Y todos esos problemas, toda esa lista de problemas que mencioné, y una lista mucho más grande, vamos a encontrarnos en la carta de Santiago. Pero el problema de fondo es la inmadurez espiritual. Ese es el problema de fondo. Estos creyentes habían aceptado a Cristo hace algún tiempo, algunos hace muchos años, pero no habían madurado espiritualmente. Y hermano, en nuestra vida espiritual puede llegar a pasar esto. Puede llegar a pasar el hecho de que nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador personal hace años. Muchos somos adultos. Pero a veces seguimos siendo bebés espirituales. Reaccionamos como bebés, nos peleamos como bebés, vivimos resentidos como bebés, criticamos, nos dividimos. Seguimos siendo bebés espirituales. Y de eso nos va a hablar Santiago. En sus 5 capítulos nos va a dar 5 marcas de un creyente maduro. Vamos a estudiarlo las semanas siguientes. 5 marcas de un creyente inmaduro, una marca por cada capítulo. Pero Santiago no solo va a describir las características de una persona madura, también nos va a decir cómo aquellos inmaduros pueden llegar a madurar en su vida cristiana. Yo le animo a que para la próxima semana pueda usted leer capítulo 1, puede estar orando para que Dios nos hable a nosotros a lo largo de esta serie de mensajes basado en la pequeña carta de Santiago. Órele al Señor, pídale que Dios le hable, le muestre, que nos dé un corazón receptivo, una voluntad lista y decidida para tomar decisiones, para que nuestra vida sea diferente, para que si nosotros estamos en una inmadurez espiritual, aprendamos y tomemos decisiones específicas y puntuales para cambiar esa situación y aprender a vivir como creyentes que han madurado en su vida espiritual. ¿Es tu vida diferente? Tú y yo tenemos una vida transformada. Lo que acabamos de ver son 2 cosas. La vida de Santiago fue transformada. Número 1, porque él llegó a conocer de Cristo. Y cuando Cristo le salvó, empezó ese proceso de transformación. De hecho, Santiago era nueva criatura, como usted y yo somos nueva criatura. Pero ¿sabe una cosa? Santiago tomó una segunda decisión. Y a veces es la decisión que nos hace falta. Él decidió ser esclavo de Cristo. Él decidió ponerse bajo la autoridad de Jesús. Él decidió obedecer a su amo sin cuestionar. ¿Lo ha hecho usted? Usted y yo hemos tomado esa decisión en nuestra vida. Hemos llegado al punto en nuestra vida espiritual en la que nos hemos postrado delante de Él, nos hemos postrado ante su cruz y le hemos dicho:
Señor, desde hoy yo voy a ser un esclavo tuyo. No voy a cuestionar lo que tú me dices en tu palabra. Y aún con aquellos mandamientos que no esté de acuerdo, con aquellos mandamientos con los que llegue a tener dificultad, yo me comprometo contigo a obedecerte. Yo me comprometo a hacer lo que tú quieres porque yo quiero ser un esclavo y voy a hacer lo que tú, como mi amo, me diga. Y ahí está la diferencia. A nosotros nos gusta vivir a nuestra manera, tomar nuestras decisiones, no dejar que nadie nos diga nada porque es nuestra vida y nosotros hacemos lo que queremos. Y nadie debe meterse y nadie debe aconsejarnos y nadie debe decirnos qué hacer. Ni siquiera Dios. Santiago experimentó la transformación que Jesucristo había hecho en su corazón cuando tomó la decisión de ser un esclavo de Cristo. Cuando consagró su vida, cuando entregó su vida a Jesús y empezó a obedecerle sin cuestionar. ¿Cómo tener una vida transformada? Es fácil saber. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador personal, tú necesitas a Cristo. Ahí empieza el cambio. Si tú y yo ya somos creyentes, necesitamos dar ese paso de consagración. Decirle al Señor, dejar de luchar, dejar de rebelarnos, decirle al Señor, aquí estoy dispuesto al 100% a hacer tu voluntad, a obedecerte como mi amo, a no cuestionar tu autoridad, aun cuando a veces no la entienda o aun cuando a veces no esté de acuerdo. Aquí estoy, Señor. Cambia mi vida. Renuévala. Transfórmala. Y porque muchos no llegan a tomar esa decisión radical en su vida, muchos siguen siendo cristianos y hay muy pocos siervos. Hay muchos doctores, hay muchos abogados, hay pocos siervos, hay pocos esclavos de Jesús. Porque no estamos dispuestos a rendirle al 100% el control de nuestra vida y de nuestras decisiones a Dios. Queremos vivir a nuestra manera. Y seguiremos siendo cristianos, pero no seremos siervos. Solo los siervos experimentan una vida diferente, la vida abundante que nuestro Padre Celestial ofreció. Así es que en nuestras manos está la decisión. Seguirnos rebelando ante su autoridad, seguir cuestionando, seguir desobedeciéndole, o postrándonos y rindiéndonos a Él, tomando la posición de esclavos. Lo que tú dices yo lo hago. No importa si no lo entiendo, no importa si no estoy de acuerdo. Lo que tú dices yo obedezco. ¿Se da cuenta que todos queremos que nuestra vida sea transformada?
Probablemente es el deseo de todos nosotros como hijos de Dios. Pero lastimosamente solo algunos estarán dispuestos a pagar el precio. Saldrán de este sitio con la decisión de que yo soy un esclavo de Cristo. Ya no se hace mi voluntad, ahora se hace la de Él. Y solo esos pocos disfrutarán una vida diferente. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das a nosotros, a esta iglesia, Señor, de poder estudiar desde este domingo y los próximos domingos una carta muy importante, la epístola de Santiago. Y yo te ruego, Padre, que nosotros podamos dar el tiempo, poner la atención que necesitamos dar para aprovechar estas próximas semanas, Señor, que nosotros podamos aprender características de un creyente que vive como un creyente maduro. Y Padre, si nosotros no lo somos, ayúdanos a escuchar con atención, ayúdanos a obedecer con cuidado, para que de esa forma nosotros podamos ser transformados en creyentes maduros. Yo te ruego por aquel que no te ha recibido como Salvador, que se pueda dar cuenta que ahí empieza el cambio. Te ruego por nosotros los creyentes que ya hace tiempo te invitamos a que seas nuestro Salvador. Ayúdanos a darnos cuenta que es necesario consagrar nuestra vida, entregarte nuestra vida, hacer de ti nuestro amo, rendirnos como siervos, como esclavos, que no cuestionan tu autoridad, que obedecen lo que tú dices. Yo pido, Padre, que nos ayudes a tomar esta decisión. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice: pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Bájela nomás, veo su mano también. ¿Alguien más? Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más por primera vez? Para las personas que nos visitan, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta presionado, no se sienta presionada. Usted que viene por primera vez, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a un lugar privado, y en ese lugar esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, en este momento venga. Denos el privilegio de conversar un momentito con usted. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. Padre Celestial, queremos, Señor, pedirte que tú puedas ayudarnos
a decirte a ti: aquí estoy, renuévame, cámbiame, ya no quiero vivir de la misma manera. Quiero consagrar mi vida, quiero ver la transformación que tú me ofreces. Ayúdame a ser diferente, ayúdame a consagrar mi vida a ti, a rendirme como un esclavo, a no cuestionar lo que tú dices. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén.